Vamos a comenzar con lo que corresponde a series de funciones. Pero antes vamos a hacer un pequeño repaso a lo que son las sucesiones y las series numéricas. ¿Qué era una sucesión? Bueno, una sucesión es una función que va de los naturales a los reales, con la particularidad que este dominio era un dominio discreto. Y que además la forma en la que hacíamos la notación para una sucesión era entre llaves del término genérico. Bien, eso es lo que era una sucesión. Si desarrollamos el término genérico, podríamos obtener una expresión de este tipo. A sub 0, perdón, de los naturales incluido el 0 inclusive, a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, así hasta llegar al término general y seguir desarrollando términos. Eso era la expresión de una sucesión. Ahora, pensemos, ¿qué es una serie? Bueno, una serie numérica es una expresión de la siguiente forma. Una suma de n igual a 0 hasta infinito de a sub n. Es una expresión de la forma. Bien, entonces si comparamos una serie numérica con una sucesión, la diferencia radica pura y exclusivamente que una serie es en realidad una sucesión que está afectada a una operación, en este caso a la suma, en donde tiene infinitos términos. Por eso decimos de que esto es una serie numérica infinita. Entonces, ya habiendo distinguido cuál es la diferencia entre una sucesión y una serie numérica, nos podremos preguntar, ¿para qué estudiamos las series? ¿Para qué estudiamos las sucesiones? En realidad, el concepto más importante de lo que hace a las sucesiones y a las series radica en uno solo, que es la convergencia. Nos interesa estudiar justamente esto, la convergencia de una sucesión, la convergencia de una serie. Ahora podremos preguntarnos, ¿qué era la convergencia para una sucesión? La convergencia para una sucesión, es decir, para una sucesión, teníamos que si a medida de que a sub 0, a sub 1, a sub 2, es decir, los términos de una sucesión, es decir, tienden a un determinado valor, es decir, se aproximan tanto como se quieran o incluso llegan a ser a ese valor como una cota superior o como una cota inferior, decimos entonces de que tiende a un número L. Normalmente L es el valor límite, siempre y cuando el número de términos tiende a infinito. Cuando se cumple estas dos condiciones, decimos de que la sucesión es una sucesión convergente. ¿Qué significa esto? De que a medida que vamos observando los términos de una sucesión, esos términos de esa sucesión, los valores numéricos tienden a un número. Cuando esos valores tienden a un número, significa entonces de que la sucesión es convergente. Ahora bien, la serie numérica. También nos interesa el concepto de convergencia, pero ¿en qué se diferencia? ¿Cuáles son las discrepancias principales del concepto de convergencia para una sucesión que para una serie? Y les voy a pedir muchísima atención, porque lo que les voy a decir ahora normalmente no lo encuentran en los libros de textos. La convergencia para una serie numérica difiere con respecto a lo de una sucesión, es que cuando desarrollamos los términos de una serie numérica, n igual a 0, acá tenemos un límite inferior 0 y un límite superior infinito de a sub n, por eso hablamos de una serie numérica infinita. Entonces, cuando desarrollamos los términos, tenemos a sub 0, a sub 1, a sub 2. Como podemos observar, todos los términos de esta sucesión están afectados a la suma del término anterior, a sub n menos 1, a sub n. También podemos colocar un término genérico posterior, más, y ahí tenemos tres términos genéricos de manera general, consecutivos inclusive. Bueno, ¿qué nos interesa? Nos interesan las sumas parciales, porque si bien en una
sucesión observábamos que los términos tenían a un cierto valor a medida que n tiende a infinito, acá vamos a observar las sumas parciales. Por ejemplo, s sub 0. S sub 0 estaría dado por el primer término, a sub 0. S sub 1 estaría dado por la suma de los dos primeros términos, a sub 0 más a sub 1. S sub 3 estaría dado por la suma de los tres primeros términos, a sub 0 más a sub 1 más a sub 3. Y así sumar los enésimos términos, S sub n estaría dado por a sub 0, bueno, hasta llegar a sub n. Esto, lo que acabamos de colocar aquí, se define como sumas parciales. Esas sumas parciales representan o podemos formar una sucesión. Formamos una sucesión, es decir, que voy a utilizar esta notación, S sub n. Acá tenemos la sucesión de las sumas parciales. Sucesión de sumas parciales. Y ahora sí lo estudio de una manera idéntica o análoga a la convergencia con respecto a la sucesión. ¿Qué me interesa? Que justamente que para que una serie sea convergente, la sucesión o las sumas parciales deben tender a un límite cuando n tiende a infinito. Entonces, cuando se cumple eso, podemos decir de que la serie numérica es convergente. Si deseamos por ahí enunciar, ¿cómo enunciamos esto? Que si observamos que las sumas parciales de una serie numérica tienden a un determinado número o convergen, por lo tanto la serie numérica también es convergente. Y para que una sucesión formada por las sumas parciales sea convergente, necesitamos que los términos de esa serie numérica, no que los términos, sino que las sumas parciales de esa serie numérica tiendan a un número n a medida que n tiende a infinito. Entonces, esa es la diferencia principal en lo que corresponde al concepto de convergencia cuando hablamos para una sucesión y cuando hablamos para una serie numérica. Ya habiendo introducido cuál es el concepto primordial para las series numéricas y para las sucesiones, ahora sí vamos a introducirnos en lo que son las series de funciones. Obviamente que el concepto a tener en cuenta para las series de funciones también radica en la convergencia. Si esas condiciones no se cumplen, se dice entonces para una sucesión que la sucesión es divergente y para una serie que la serie es divergente. Ahora estudiaremos lo que corresponde a las series de funciones. Podríamos preguntarnos qué son las series de funciones. Bueno, las sucesiones era tan solo una función que va de los naturales, incluido el cero, a los reales. La serie es la sucesión afectada al símbolo suma. Y cuando hablamos de las series de funciones, estamos hablando de series en donde hay involucradas funciones. Es decir, que para dar un ejemplo de una serie de funciones, podemos pensar entonces en una suma que va desde n igual a 0 hasta infinito, de 1 sobre 1 más n de x a la n. Por dar un ejemplo, supongamos otra. La suma desde n igual a 0 hasta infinito del n más 1 por seno de nx. Bien, podemos dar otro ejemplo más. Suma desde n igual a 0 hasta infinito de n menos 1 por el logaritmo neperiano de x más 1. ¿Sí? Bueno, esos son ejemplos de series de funciones. Son series de funciones porque aparecen funciones. Y al aparecer funciones tenemos que pensar en un concepto claro que se ve en Análisis Matemático 1, que es el dominio de una función. ¿Qué pasa con el dominio de una función? ¿O en qué se diferencia la serie de funciones con las series numéricas? La clave primordial a la hora de pensar las series de funciones es que ¿qué pasaría si le asignamos valores a las variables de estas funciones? Entonces, si pienso en el dominio de esas funciones, hay valores para el cual las funciones están definidas, como en este caso. Hay valores en donde las funciones tienen su dominio los reales, entonces acá no va a haber ningún inconveniente.
Acá tampoco. La única función que traería problema sería justamente esto, que tendremos que analizar el dominio de esa función. Pero, ¿qué pasa con esos valores? ¿Qué sucede si le otorgamos valores a esa serie de funciones? Bueno, si le otorgamos valores a esa serie de funciones, como por ejemplo a esta,